Bueno, hermanos, continuamos con la serie. Por cierto, quería recordarles que el próximo domingo, aparte del aniversario 31 de nuestra congregación, comenzamos la semana de resurrección y será el domingo llamado de Ramos, o domingo en el que se celebra la entrada gloriosa de Cristo en Jerusalén. Bueno, esta serie que estamos teniendo de señales proféticas en esta mañana está basada en Lucas capítulo 21, versos 5 y versos 6. Lucas capítulo 21, versos 5 y versos 6, y después el verso 20 al 24. Ya leímos el pasaje, pero quiero leerlo nuevamente. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Luego dice el verso 20 hasta el 24, disculpen: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el sermón de esta mañana lo hemos titulado Jerusalén rodeada por ejércitos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella hay vida. Gracias porque en ella hay esperanza. Gracias porque en ella hay salvación, Señor. Ahora te suplicamos que tú hables a cada uno de nosotros en esta hora. Ayúdanos a recordar las promesas que tú has dado y la revelación que has concedido a tu pueblo del futuro. Ayúdanos, Señor, a mirar a ese futuro con esperanza, no confiando en los hombres, sino en el carácter santo tuyo, Señor, y en tu fidelidad para cumplir lo que has prometido. Señor, si en esta hora hay alguna persona que aún no tiene una relación contigo, que este pueda ser un tiempo en el que su mente y su corazón sean iluminados, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la credibilidad de Dios el Padre y del Señor Jesucristo depende del cumplimiento exacto de las profecías acerca del regreso de Cristo. Decimos que Dios es fiel. Lo hemos experimentado en nuestra vida muchas veces. Pero ese concepto del Dios fiel, ¿de dónde nos llegó? De la Biblia. Las Escrituras nos revelan una y otra vez la fidelidad de Dios. Nos revelan al Dios soberano que cumple sus promesas y su plan. La Biblia nos ha dejado muchas profecías con relación al regreso de Jesucristo. Son precisas. Son profecías directas, registradas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y que son un claro reflejo del conocimiento que Dios tiene del futuro. Si usted quiere saber acerca del futuro, lea la Biblia. Vaya a la fuente de verdad, a la revelación divina, donde Dios descorre el velo y nos permite mirar a eventos que se avecinan, y donde usted no va a tener o no debe tener la más mínima duda de que van a ocurrir, porque vienen de aquel que conoce el futuro, es más, que ha establecido el futuro. Y no es como aquellos falsos profetas que una y otra vez a lo largo de la historia se han levantado, lanzando profecías a diestra y siniestra para no cumplirse ninguna. Porque Dios es el único que conoce el futuro. Hay unos pasajes en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías, donde Dios lanza un reto a los ídolos y a sus adoradores,
aquellos ídolos que estaban siendo tristemente adorados también por Israel. Y Dios le reta a demostrar su deidad por medio del conocimiento o la predicción del futuro. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 21 y 23 al 23 dice la Biblia: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. También en el mismo capítulo 44, en el verso 6 y verso 7 del libro de Isaías, dice la palabra: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Por favor, lean bien esto. La fe cristiana es una fe que excluye todo tipo de Dios falso, porque de hecho proclama un solo, único Dios verdadero. En otras palabras, esto es algo que no podemos negociar. No importa cuán sinceros sean muchos que usted conoce y que dicen creer en otros dioses, están sinceramente equivocados. Dice el verso 6, ya lo leímos: y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? En el libro de Isaías, otra vez, capítulo 45, verso 20 y verso 21. Reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Así que fuera la falsa tolerancia, porque esto es un patrón en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si le cabe duda, Jesús dijo en el Nuevo Testamento: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No un camino, no una verdad, no una vida. No hay opciones fuera de Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solo Dios y solo Él conoce el futuro. Isaías capítulo 46, verso del 5 al 10. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros. Lo llevan y lo colocan en su lugar. Y allí se está. Y no se mueve de su sitio. Le gritan, tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved a vosotros, prevaricadores. Acercaos, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios.
y nada hay semejante a mí. Preste atención al verso 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¡Qué tremendo! Ese es nuestro Dios. Por eso yo estoy hablando sobre las señales, porque no son señales que he inventado, están en la Biblia. Y no descansan en ningún ser humano, sino en la fidelidad de Dios, el conocedor total del futuro. Y si Dios lo ha dicho, hermanos, podemos creerle. Hoy quiero invitarles a mirar una señal que aparece en Lucas capítulo 21 y tiene que ver con un suceso que, aunque se produjo en el pasado, ese suceso fue, digamos, el anticipo de otro de la misma índole que ocurrirá en el futuro. Esta es una de esas profecías que podemos llamar, sin temor alguno, de doble cumplimiento. Al menos como Lucas la presenta en este capítulo 21. Porque en Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13 se menciona, pero específicamente haciendo énfasis en un suceso que ocurrió 40 años después que Jesús dijo esta profecía, en el año 70. Pero vuelvo a decir, esa profecía tiene un doble cumplimiento. Esa profecía tuvo un anticipo. Volverá a ocurrir. Lo primero es que Jesús profetizó sobre un juicio que vendría sobre Jerusalén y el templo. Lucas capítulo 21, versos 5 y verso 6 dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Por favor, independientemente del aspecto profético, esto tiene un aspecto práctico y un principio espiritual para nuestras vidas. No se enamore de nada material. No se deslumbre de los grandes edificios que representan los logros humanos, porque al final todo esto será destruido. Y si no lo vemos mientras estemos vivos, un día nos vamos a ir de aquí. Y créanme, hasta ahora no he conocido a nadie que se haya llevado a la eternidad algo de lo que poseía en este mundo, desde el punto de vista material. Lo único que uno se puede llevar es la salvación que hemos recibido por pura gracia. Los discípulos estaban asombrados, enamorados de aquel templo, de aquella fascinante construcción. Cuando Jesús y los discípulos salieron de los terrenos de esa propiedad, unos discípulos hablaban con admiración acerca del templo. Era una construcción impresionante, magnífica, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. La había iniciado medio siglo antes Herodes el Grande, pero había dedicado mucho tiempo a esto. Todavía en aquella época estaba en construcción. Bueno, de hecho, cuando los romanos destruyen el templo en el año 70, todavía no se había concluido. Fue construido con piedra blanca brillante, pulida como el mármol, lleno de habitaciones, pórticos, columnas, plazas, atrios, así como cuevas, cisternas, pozos para almacenar agua. El más alto de sus muchos niveles se elevaba a decenas de metros por encima del valle de Cedrón. El muro oriental de la estructura principal del templo estaba cubierto con placas de oro que brillaban con los rayos del sol de la mañana sobre el monte de los olivos. Un espectáculo fascinante. Los discípulos observaban en particular que cada muro de bloque también estaba adornado de hermosas piedras. Esas piedras eran donadas por los ricos
igual que sus antepasados habían hecho, según aparece registrado en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9, las donaciones que concedieron para la edificación del templo de Salomón. Dice que eran ofrendas votivas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran ofrendas que simbolizaban un voto. Un voto que hacía el que la donaba. Consistía muchas veces en placas, esculturas y otros tesoros artísticos. Por ejemplo, una vid de casi 2 metros de alto con uvas de oro fue donada por Herodes. Todo esto se hallaba en el templo. Bueno, debió haber parecido para los discípulos algo inconcebible que una estructura como esa, enorme, adornada, valorada tanto por su magnificencia como por su costo, pudiera ser destruida alguna vez. Bueno, nosotros no hemos tenido lo más que pudiéramos pensar, aunque no era un templo. No eran un templo, pero eran el orgullo de la nación americana. Era la edificación más peculiar y llamativa de la ciudad de Nueva York. ¿Se acuerdan? Las torres gemelas que fueron destruidas por ese vil acto terrorista. Bueno, este edificio sería destruido en consecuencia por el juicio de Dios, el templo. Dice el Señor: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En Lucas capítulo 19, verso 43, dice la palabra: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes te estrecharán. Estas palabras se cumplirían literalmente en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, instrumentos de la ira divina, porque aunque los ejecutores eran humanos, los romanos, ellos estaban haciendo juicio de Dios. Dios muchas veces usa a los mismos hombres para ejecutar sus juicios. Ellos llegaron y levantaron andamios alrededor de los muros del templo y sus edificios. Los llenaron con madera y otros metales inflamables, les prendieron fuego. El intenso calor de las llamas hizo que las piedras se desmoronaran. Después de ser desmantelados y tamizados para encontrar todo el oro fundido, los escombros, dicen los historiadores, que fueron lanzados al valle del Cedrón. Solamente las enormes piedras de los cimientos se mantuvieron intactas en gran parte. Sin embargo, esas grandes piedras no formaban en sí mismas parte del templo mismo. Eran apoyos para el muro de contención. Bueno, los discípulos quizás recordaron el Antiguo Testamento. Ellos estaban familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento. Conocían que Dios haría juicio sobre los enemigos de Israel y que esto estaría asociado con la venida del Mesías. Por ejemplo, en el libro de Zacarías, y quiero que le presten atención a estos pasajes de Zacarías, porque vamos a volver sobre ellos una y otra vez, porque ellos son la base para lo que dijimos al principio, que en Lucas 21 la destrucción de Jerusalén fue solo el anticipo de una profecía que nuevamente encontrará cumplimiento en el futuro. Se cumplió en el año 70, pero volverá a ocurrir un asedio a la ciudad de Jerusalén. Zacarías capítulo 12, verso 8 y verso 9, dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día
yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Fíjense cómo dice que será Él el que los va a destruir. Y luego dice en el verso 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. De hecho, una lectura de esta profecía simple nos está diciendo que va a ocurrir una destrucción de Jerusalén, que va a culminar con el regreso del Señor a hacer juicio y a destruir los enemigos de Dios. Leímos en el verso 8, verso 9, verso 10. Miren el capítulo 13 de Zacarías, verso 1. En aquel tiempo, siempre esta expresión, en aquel día, en aquel tiempo, hacen alusiones a eventos futuros relacionados con el día de Jehová. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Zacarías capítulo 14, verso 9, dice nuevamente la palabra del Señor, y Jehová, preste atención a esto, será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahora, solo leí un versículo por cuestión de tiempo, luego iremos al comienzo del capítulo 14 de Zacarías. En mi Biblia dice como un subtítulo Jerusalén y las naciones, pero en los primeros versículos habla de un sitio a Jerusalén y del juicio de Dios sobre los que ejecuten ese juicio. Pero antes de mirar más detenidamente esta profecía, bueno, ellos lo hicieron. El Señor declaró en el verso 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Zacarías 14, 2. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea, el Señor regresará, vendrá el Mesías, producirá tanto juicio como destrucción. Habrá además restauración y salvación definitiva para Israel. Entonces esto nos lleva a pensar que indiscutiblemente esa profecía de Lucas 21 no terminó allí. El Señor dijo, Jerusalén va a ser destruida, y 40 años después se destruyó. También dijo que sería rodeada y que vendría otro juicio, y ese juicio daría pie o culminaría con su regreso. Va a suceder también. Quiero que observemos ahora que la segunda idea que quiero compartirles es Jerusalén rodeada de ejércitos. Dice el verso del 20 al 24, Lucas 21. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Miren, esto sucede a veces en partes de las profecías. Jesús mezcla sin avisar en su anuncio profético dos eventos que pueden estar separados por gran cantidad de años. Si analizamos lo que acabamos de leer y comparamos con Mateo capítulo 24, verso 15 y verso 16, y si vamos a Marcos capítulo 13, verso 14, estos eventos, aunque hablan de la destrucción de Jerusalén, también están conectados a un suceso del que ya he predicado y volveré a hacerlo en el futuro: la abominación desoladora, un evento que ocurrirá en la mitad de los 7 años. Será hecho por el anticristo, este dictador final que se declarará en el templo como Dios
y exigirá adoración. Está muy mezclado. Ahora, cuando uno lee esto, no puede evitar lo que dice el verso 24, y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y puede pensar, pero bueno, pastor, esto ocurrió literalmente en el año 70. Sí, pero acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Regresemos nuevamente a Zacarías. Ahora, miren el verso que ya leímos. Vuelvo a leer, verso del 1 al 4. Aquí se habla de la destrucción de Jerusalén y está claramente relacionada con un evento que nunca se ha producido. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, dice lo mismo que Lucas 21. Y que sucederá lo mismo que sucedió en el año 70. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Jehová es el Señor Jesucristo, regresando en gloria, como lo dice la Biblia, que va a afirmar sus pies en el monte de los olivos, enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Pero no podemos obviar que este capítulo 14 comienza con la frase, he aquí, el día de Jehová viene. Primero, Jerusalén ha estado rodeada literalmente en reiteradas ocasiones a lo largo de su historia. No fue algo que sucedió solo en el año 70. En general, en los últimos 4 milenios ha habido en Jerusalén al menos 118 conflictos aislados, que van desde luchas religiosas locales hasta campañas militares estratégicas que incluyeron todo. Jerusalén ha sido totalmente destruida al menos en 2 ocasiones, sitiada 23 veces, atacada en 52 ocasiones adicionales, capturada y recapturada 44 veces. Ha sido escenario de 20 revueltas e innumerables disturbios. Ha tenido al menos 5 periodos separados de violentos ataques terroristas durante el siglo pasado. Y solo ha cambiado de manos del todo pacíficamente 2 veces en los últimos 4.000 años. Como vimos en el punto anterior, en el año 70, 40 años después que nuestro Señor dijera estas palabras, su predicción se cumplió fielmente en cuanto a que Jerusalén sufriría destrucción. Los romanos la sitiaron, la saquearon, quemaron el templo, mataron a miles de personas. Pero escuche esto, ningún ataque previo, incluso esta destrucción en el año 70, es a lo que Jesús se refiere aquí en Lucas 21, del 20 al 24. Es cierto que durante ese sitio, los que estaban en Judea huyeron a los montes cercanos, y los que se hallaban en medio de la ciudad se las arreglaron para irse antes que fuera sitiada, mientras los que estaban en los campos naturalmente no entraron a la ciudad una vez que comenzó la masacre y la destrucción. Sin embargo, en ese año 70 no fueron los días de retribución de los que Jesús habla aquí. Tampoco se cumplieron
todas las cosas que están escritas, que no solamente tienen que ver con la profecía que ya leímos, Zacarías 12, del 1 al 9, Zacarías 14, del 1 al 11, sino además tienen que ver con el estallido de la ira de Dios, una ira sin precedentes que aparece en Apocalipsis del 6 al 19. Tampoco en aquella época Jesús regresó a la tierra de manera visible, como dice Zacarías 14:4, que ya leí, pero voy a leerlo otra vez. Lean detenidamente esta profecía: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La Biblia es específica. Luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, la Biblia nos vuelve a decir, los versos del 9 al 11, Hechos capítulo 1, del 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. En esa época del año 70 no vino Jesús a juzgar a los malvados, como dice Mateo 25, ni estableció su reinado. O sea, todas las cosas escritas no se cumplieron en esa ocasión. También hay una frase que quiero llamar la atención, y es la frase días de retribución. Esa es una frase que está registrada a lo largo del Antiguo Testamento, y también, bueno, específicamente en el Antiguo Testamento es cuando se emplea y que habla de la venganza divina en los últimos tiempos. Pastor, se equivocó, ¿dijo venganza? Sí, dije venganza. Dice el libro de Isaías en el capítulo 34, solamente voy a leer algunos versículos. Isaías 34, 8, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Isaías 35, verso 4. Decid a los que de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, y Dios mismo vendrá y os salvará. No voy a seguir buscando, pero les voy a mencionar los textos. Isaías 61, 2. Isaías 63, 4. También a este tiempo que se le llama día de venganza, yo sé que algunos tienen una sensibilidad tan grande que les cuesta aceptar que Dios es un Dios que se venga. Bueno, si vamos a respetar la Biblia, sí es un Dios de venganza. Está lleno de pasajes que hablan de la venganza del Señor. La Biblia también habla que Dios es un Dios de ira, que se llena de ira. Es cierto que habla de que Dios es amor, indiscutiblemente. Los cristianos no dudamos eso. El Evangelio es el mensaje del amor de Dios. Pero Dios también se enoja. Dios también se venga. Nuestro error es que cuando escuchamos estas palabras, automáticamente pensamos en lo que es para nosotros la ira y la venganza. Ambas cosas son pecaminosas. Muchas veces la ira se desata llevándonos a decir y hacer cosas muy feas. Pero con Dios, a la luz de la Biblia, la ira de Dios es simplemente la respuesta de Dios al pecado humano. Y como Dios es santo, su ira nunca es pecaminosa. Pero es que nos han engañado, y muchos se lo han creído, con una imagen de Dios antibíblica. El dulce abuelito sonriente que nos ve
en nuestras miserias y rebeldías y solo sonríe. El amor de Dios lo aguanta todo. La gracia de Dios es un almíbar que repugna. No, Dios es amor, es fiel, es misericordioso. No se los digo porque lo dice la Biblia, lo he experimentado en mi propia vida. Pero Dios se enoja. Dios responde con ira. El libro de Apocalipsis es un registro de la ira divina. Dios se venga. La venganza de Dios no es como la nuestra. Es el acto de Dios haciendo juicio sobre sus enemigos. Hermanos, si nosotros no predicamos todas estas verdades, estamos mutilando las Escrituras. Le estamos presentando a la gente una falsedad. Por eso tanta gente hoy dice que es cristiana y vive como les da la gana. Porque han perdido el temor a Dios. Porque creen que Dios va a tolerar toda la maldad de una manera indefinida. No, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia hizo lo máximo por salvarnos. Hoy lo vamos a recordar. Envió a su Hijo. Donde único usted va a escuchar un mensaje como este es en la fe cristiana. Dios que se hizo carne y vino a morir por indignos pecadores. Hizo posible el pago por nuestros pecados. ¿A quién? A Dios, no al diablo, porque contra Él lo habíamos ofendido. Jesús vino y murió. Oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. La Biblia lo dice de esta manera: amó de tal manera. Pero el mismo Dios que es amor es santo. Es justo y en consecuencia es un Dios que se enoja. Es un Dios que responde con ira. Dios responde ante la maldad humana, hermanos. Hay un momento en que Dios dice: hasta aquí. Yo no inventé esto. Usted puede leerlo en las Escrituras. Usted verá que cuando el pecado se vuelve tan intenso y llega a formar parte del estilo de vida de las personas de una manera tan descarada, y donde dije un estilo de vida porque recuerdo Génesis, donde dice que vio Dios que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. ¿Y qué sucedió después? El diluvio. ¿Usted recuerda Sodoma y Gomorra? Dios le dijo a Abraham: voy a mirar si el colmo de su maldad ha llegado. Y si ha sucedido, lo sabré y haré juicio. Arrasó esas ciudades. Arrasó el mundo antidiluviano. ¿Saben por qué? Porque no se iban a arrepentir. Habían tomado un camino sin regreso. Y cuando uno mira hoy la actitud prevaleciente en nuestros días, siente temor. Yo os pido, Señor, misericordia. A la hora del juicio, acuérdate de la misericordia. Sí, estamos hoy bajo el paraguas de la gracia. Pero si usted se sale de ese paraguas y rechaza esa gracia, si rechaza al Salvador, lo tendrá que enfrentar como juez. La gente ha arrinconado a Dios, lo ha tirado a un rincón, o creen que lo han hecho. La Biblia la han desplazado de los lugares donde debía estar. Porque la gente hoy se está formando sin valores, sin respeto por las cosas sagradas. Bueno, la semana pasada, hasta yo voy a mencionarlo aquí porque quiero ilustrar algo. Nos levantamos todos con la noticia de que en los premios Oscar, un actor se paró y le dio una bofetada a otro. Algunos dicen que esto fue un montaje. Yo creo que sucedió.
Ahora, sentí vergüenza cuando vi eso. ¿Saben por qué? Porque eso es un reflejo de lo que es nuestra sociedad, hermanos. Esa chusmería, esa violencia, esa agresividad. Yo no estoy diciendo que lo que hizo el otro estaba bien. Esa falta de respeto por otras personas que puedan tener condiciones, los dos hicieron mal. Pero eso es un reflejo de una sociedad que ha pervertido sus valores. Una sociedad que ha arrinconado la regla poderosa por la que el hombre tiene que guiarse y ahora está en oscuridad. Entonces las autoridades tienen que lidiar con esto. Es el pecado. El pecado nos está destruyendo. El pecado es una realidad que daña, no solo en primer lugar ofende a Dios, nos destruye. Nos estamos destruyendo todos los días. Eso que pasó allí en ese lugar sucede todos los días en América y en el mundo entero. Con estas cámaras que se graban lo que sucede en los timbres, a veces la gente sube video de las cosas que suceden. Hace unas semanas, muy cerca de aquí, alguien subió un video de un auto que pasó frente a su casa, se detuvo allí frente a su casa y le cayó tiro a otro que había pasado antes. Yo estaba mirando aquello y me parecía que estaba mirando una película de acción de Hollywood. Pero era la realidad. La gente se llena de ira y lo que hace es, se caen a tiros. Ya no se habla. Nos estamos volviendo más peligrosos. Cuando yo era niño y tenía problemas con otro niño, ¿qué hacíamos? Te espero a la hora del receso. Y a la hora de salida. Nos reuníamos allí y nos caíamos a golpes. Llegábamos a la casa con los ojos morados, pero nos habíamos quitado la furia. Hoy somos más peligrosos. Ya la gente no usa las manos. No podemos negar que hay una maldad. La Biblia dice que vendrá un día de juicio. Será difícil para las mujeres en aquellos días que estén encintas. Ya he explicado esto porque será difícil moverse de un lugar a otro. Esto es una alusión también a los días de la tribulación. En el año 70 comenzó a cumplirse que cayeron a filo de espada y a lo largo de la historia el pueblo de Israel se ha convertido en una piedra. Los judíos han sido llevados cautivos a todas las naciones. Los judíos han estado esparcidos por el mundo entero. Jerusalén fue hollada por los gentiles, o será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. En el año 586 antes de Cristo, cuando Israel por primera vez fue al cautiverio, hasta que Cristo regrese para establecer su reino. Los tiempos de los gentiles obviamente no terminaron en el año 70 y no concluirán hasta el día futuro en el que llegue la venganza final y el regreso del Señor. Hermanos, esto pasó, volverá a pasar. Nosotros no lo veremos por la gracia de Dios, porque yo creo que antes el Señor nos va a llevar de este mundo. Pero ¿estamos seguros de esto? ¿Estamos seguros? Solamente les he dejado una señal más. Y no pretendo, ni nunca pretenderé violar lo que dice Mateo capítulo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. Hermanos, no sabemos exactamente cuándo ha de venir el Señor. Tampoco debemos atrevernos a fijar fechas. Porque algunos llegan a que, bueno, el día y la hora no lo sabemos, pero podemos saber el mes y el año. Estas son expresiones de tiempo, hermanos. Cualquiera que intente establecer una fecha, aunque solo sea el año, es muy peligroso.
Si usted mira Hechos capítulo 1, en el verso 6, dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿cuándo llegará el milenio? Era lo que le estaban preguntando. Similarmente es una pregunta que podría hacerse de esta manera: ¿cuándo vas a venir, Señor? ¿Cuándo será tu venida? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber qué. Es curioso porque aquí no menciona el día y la hora. Aquí dice los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, a veces a nosotros nos encanta llenar los espacios en blanco. Llenar lo que Dios no llenó. Por eso, si la Biblia dice que Pablo tenía un aguijón, vamos a ver cuál era el aguijón. Es de una enfermedad, un espíritu maligno, la suegra. No, la suegra no. Pablo no tenía suegra. Aquí no dice el día y la hora, no se sabe. Pero sí nos dejó señales. El Señor, cuando hizo esta prohibición, fue para evitar ese tipo de especulaciones necias en las que caemos a veces. Él quiere que simplemente tú y yo vivamos cada día como si fuera el último. Intensamente para Dios, ya sea que llegue la hora de irnos a través de la muerte o que Él regrese por su iglesia. ¿Estás preparados para ese momento? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador?